uno de los hombres más influyentes en la historia del narcotráfico. Un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de violencia y poder. Estamos hablando de Pablo Escobar. Pablo Escobar nació en Río Negro, en un pequeño pueblo de Colombia en el año de 1949, en una familia de clase media. Desde muy joven se mostró interesado por el dinero y la forma en que éste podía cambiar su vida. Decía que desde su juventud comenzó a trabajar en pequeños negocios como el alquiler de bicicletas, compra y venta de autos. No creo. Pero nada más lejano a la verdad, ya que comenzó su carrera delictiva con pequeños timos, hurtos y trabajando para el que le llamaban el rey del contrabando en Colombia, Alfredo Gómez López, Don Capone. Y pronto descubrió que su futuro estaba en el mundo de las drogas. A sus 22 años, Pablo ya era un integrante fundamental en una organización criminal, asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos Fabio y Juan David. Fundó y lideró el denominado Cartel de Medellín. En 1974 fue detenido por tráfico de estupefacientes, pero el proceso prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. Sin embargo, el proceso sería reabierto por la jueza Mariela Espinosa, quien desistiría de la investigación por amenazas contra su vida. Espinosa fue asesinada en 1989 por orden de Pablo Escobar. En poco tiempo, sería catalogado como uno de los hombres más ricos del mundo según la revista Forbes, traficando grandes cantidades de droga y ganando enormes cantidades de dinero. Su inmensa fortuna la invertía en edificios, viviendas, automóviles, haciendas, oficinas, locales comerciales y casas. Era difícil calcular la totalidad de sus bienes raíces, pero algunos datos hablan de más de 500 predios de su propiedad. También poseía helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de varias regiones del país. A medida que crecía su poder, también lo hacía la violencia y la corrupción que rodeaba su imperio. La gente lo temía, pero también lo respetaba por su carisma y por su habilidad para controlar a la policía y al gobierno. Pablo Escobar no tuvo una carrera política formal, aunque sí tuvo una gran influencia en la política colombiana durante la década de 1980 y principios de la década de los 90. Si te está gustando este video, no te olvides de darle like y suscribirte. Utilizó su enorme riqueza para poder influir en la política colombiana y ganar apoyo popular. Financió la construcción de escuelas, iglesias, canchas deportivas y viviendas para los pobres, lo que le permitió ganar seguidores en los barrios más populares de Medellín y de otras ciudades. Además, Escobar también sobornó y amenazó a políticos y jueces y otros funcionarios para obtener beneficios y protección. Escobar se involucró en la creación y financiamiento de un grupo político conocido como Alternativa Liberal, que buscaba representar los intereses de las poblaciones pobres de Colombia. Guiño, guiño. En 1982, Escobar fue elegido como suplente a la Cámara de Representantes de Colombia, pero nunca llegó a ocupar el cargo. En 1989, cuando se postuló para el Senado, su campaña se vio afectada por la violencia y las amenazas que enfrentó durante la campaña y que finalmente llevó a su retirada de la contienda. Si alguna vez había decidido intervenir en política era porque sentía la necesidad de prestar un servicio a la comunidad, pero yo he tomado la determinación de retirarme definitivamente de la política porque considero que para prestarle un servicio a la comunidad lo puedo hacer con mis obras cívicas sin tener ninguna participación. A pesar de que el Cartel de Medellín era el más poderoso de su época, también tenía enemigos poderosos. Uno de ellos era el Cartel de Cali, liderado por los hermanos
Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes controlaban gran parte del negocio de la cocaína y se habían convertido en el principal rival de Pablo Escobar. La guerra entre carteles fue muy sangrienta. La rivalidad entre estos dos carteles comenzó a finales de 1980, cuando el cartel de Cali comenzó a ganar terreno en el negocio del narcotráfico y a desafiar la supremacía del cartel de Medellín. Esta se caracterizó por una brutal escalada de violencia, que incluyó asesinatos, atentados con bombas, secuestros y extorsiones. Tanto el cartel de Medellín como el cartel de Cali contaban con sus propios grupos de sicarios altamente entrenados, que se enfrentaban en las calles de Colombia con armas de alta potencia. La guerra de los carteles dejó un saldo de miles de muertos y una profunda huella de violencia en la sociedad colombiana. También tuvo un impacto significativo en la política y la economía del país. Pero la violencia y el terror que Escobar ejercía para proteger su imperio llegaron a su punto culminante en una serie de atentados brutales. En 1989, Escobar ordenó el atentado contra el vuelo 203 de Avianca, matando a más de 100 personas, incluyendo varios ciudadanos estadounidenses. Este fue el primer atentado de gran magnitud llevado a cabo por Escobar y su organización con el objeto de presionar al gobierno para que pusiera fin a la extradición de narcotraficantes a los Estados Unidos. También fue responsable del atentado con carro bomba contra el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS en Bogotá, que dejó más de 60 muertos. Este atentado tuvo como objeto destruir pruebas que tenía el gobierno colombiano contra él y su organización. Pero los atentados no fueron lo único que marcaron la vida de Pablo Escobar. También fue responsable de algunos de los asesinatos más notorios de la historia de Colombia. En 1984, Escobar ordenó el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán, quien se había comprometido a acabar con el narcotráfico. Este asesinato llevó a la creación del grupo élite de la policía colombiana conocido como el Bloque de Búsqueda para capturar a Escobar. Para 1986, Escobar también ordenó el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano, quien había denunciado públicamente los vínculos de Escobar con el narcotráfico. Este asesinato llevó a la creación del Grupo de los Periodistas Unidos, un grupo de periodistas colombianos que se unieron para la lucha contra la violencia y la corrupción. Pero el asesinato que más impactó al país, sin duda alguna, fue el de Luis Carlos Galán, quien era considerado uno de los líderes políticos más carismáticos y prometedores de Colombia. Su muerte causó gran indignación en todo el país y llevó a la creación de movimientos ciudadanos rechazando la violencia y el narcotráfico. Después de años de lucha contra el Estado y las fuerzas de seguridad, Pablo Escobar tuvo varias negociaciones con el gobierno colombiano durante su carrera delictiva. La más conocida y polémica fue la que se llevó a cabo en la década de 1990, conocida como la negociación, cuando Escobar se encontraba en la clandestinidad y había formado un grupo llamado Los Extraditables. Esto para presionar al gobierno a negociar bajo sus términos. En este contexto, el presidente de Colombia en ese momento, César Gaviria, buscó un acuerdo con Escobar para poner fin a la violencia y el narcotráfico en el país. La negociación se llevó a cabo en secreto y se centró en la posibilidad de que Escobar se entregara a las autoridades y se sometiera a la justicia. Las negociaciones incluyeron la amnistía para los miembros de los extraditables y la eliminación de la extradición de Colombia a los Estados Unidos como un castigo para los delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, los términos de la negociación fueron controvertidos y generaron fuertes críticas por parte de la sociedad colombiana.
que se oponía a cualquier tipo de acuerdo con un criminal como Escobar. Para 1991, Escobar se entregaría a las autoridades y fue encarcelado en una prisión de lujo que él mismo construyó y que se conoció como la cárcel de la Catedral, donde tenía acceso a comodidades y servicios similares a un hotel de lujo. Sin embargo, a medida que la presión aumentaba sobre el gobierno colombiano para procesar a Escobar por sus crímenes, se ordenó el traslado a una prisión de mayor seguridad. Pero antes de su traslado, Escobar ya había sobornado a algunos de los guardias de la catedral y organizó una red de apoyo para asegurarse que pudiera escapar si era necesario. El día que se ordenó su traslado, el 22 de junio de 1992, Escobar se enteró de que había un plan para extraditarlo a los Estados Unidos, lo que habría significado que enfrentaría cargos adicionales y una condena potencialmente más larga. En respuesta, Escobar organizó su escape con la ayuda de algunos de sus colaboradores y huyó de la catedral antes de que llegara el equipo de traslado y se declaró en guerra en contra del gobierno colombiano. Finalmente, en 1993, Escobar fue localizado por las fuerzas de seguridad colombianas en colaboración con agentes de la inteligencia estadounidense. El operativo, conocido como Operación Anillo, se llevó a cabo el 2 de diciembre en la ciudad de Medellín y daría muerte a Pablo Escobar. La operación involucró a más de 200 soldados y policías que rodearon la casa en la que se encontraba Pablo Escobar, en el barrio de Los Olivos. El objetivo era ser capturado vivo, pero Escobar se resistió y comenzó un tiroteo. Después de varias horas de enfrentamiento, las autoridades lograron acorralar a Escobar en el techo de la casa, donde finalmente fue abatido. La muerte de Pablo Escobar marcó el fin de una era de violencia y narcotráfico en Colombia, aunque la lucha contra las drogas continúa en el país.